Bienvenidas y bienvenidos al evento de presentación de la comunidad de práctica de formuladoras y formuladores de proyectos en infraestructura natural. Gracias por conectarse y por participar. Este evento es organizado por el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que es liderado por Forest Trends en alianza con sus socios Condesan, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, Ecodecisión y el Imperial College London, y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Gobierno de Canadá. Mi nombre es Luis Díaz de Amat, coordinador de prensa y eventos del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, y seré el moderador de esta sesión. Antes de iniciar, tengo que hacer 3 recomendaciones puntuales, técnicas muy importantes. Número 1, si tuvieran alguna pregunta a lo largo del evento sobre algo de lo expuesto o sobre la plataforma de la comunidad en sí, pueden escribirla por el chat de Zoom para absolverla con posterioridad. Y asimismo, al final del evento vamos a compartir por el chat también un link que los va a redirigir a un grupo de Facebook que hemos creado. Número 2, es muy efectivo para estos eventos virtuales utilizar audífonos a propósito de obtener una mejor calidad de sonido. Y número 3, es importante que se ubiquen en un lugar que tenga buena conexión a Internet, ya que las redes pueden llegar a saturarse, más aún que estamos en hora punta de conexión. Decir, antes de empezar, que este webinar busca presentar la comunidad de práctica de formuladores y formuladoras de proyectos de inversión pública en infraestructura natural, sus objetivos y potencialidades para facilitar y dinamizar el intercambio de información entre profesionales vinculados a la inversión pública, precisamente en infraestructura natural. Asimismo, indicarles que en este evento se va a presentar el estado del avance de la evidencia científica sobre infraestructura natural y su vinculación con la formulación de proyectos. A continuación, me complace presentar a Lucas Benítez, líder de temas transversales del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica en Forest Trends, para que nos brinde las palabras de bienvenida. Adelante, Lucas. Gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Como bien dijo Luis, el proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica es ejecutado por Forest Trends desde diciembre del 2017, ¿no? Este es un proyecto que se realiza bajo un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o sea, USAID, que ustedes bien conocen, y también el valioso aporte del gobierno de Canadá, que como siempre está dispuesto a apoyar. Forest Trends ejecuta este proyecto con el apoyo de sus socios, el Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina, Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, Ecodecisión e investigadores del Imperial College London. Entre otras cosas, el proyecto se ha propuesto incrementar la escala de inversiones en infraestructura natural, básicamente como una estrategia para promover el aseguramiento de la provisión del agua, ¿no? Que es esencial para la vida humana. Como saben, lo que sucede si no invertimos en nuestros ecosistemas y en los servicios que estos nos brindan, pues perdemos la cantidad, calidad y temporalidad del recurso hídrico, ¿no? Entre otros inconvenientes o problemas. Para lograr esto, el proyecto ha puesto en marcha una serie de estrategias de trabajo, siendo una de ellas la del desarrollo de capacidades en la formulación de proyectos con intervenciones en la infraestructura natural. De hecho, muchos de ustedes han participado en ella a través de los varios cursos que hemos implementado, ¿no? Esta estrategia es necesaria porque las intervenciones en la infraestructura natural no necesariamente están contempladas en el marco de los sistemas de inversión, ni pública ni privada, por si acaso, ¿no? Entonces,
pensamos que se requiere precisamente una masa crítica de profesionales como ustedes para llevar a cabo el gran cambio de que las intervenciones en la infraestructura natural formen ya parte de manera habitual en cualquier proyecto. Que no se conciban proyectos sin que las incluyan, ¿no? Pero más allá de los cursos, que si bien mejoran los conocimientos, son pues temporales, ¿no? Entonces queríamos tener un lugar de encuentro mucho más permanente en el que podamos ofrecer conocimientos, información, sirva de plataforma de interacción entre ustedes, sobre todo en siendo esta temática de la infraestructura natural algo nueva, ¿no? Y así pues es que nace la comunidad de práctica, ¿no? Como precisamente este centro de encuentro, de intercambio, de información y de también intercambio de las experiencias que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Que es muy valiosa realmente. Entonces, ponemos a su disposición la comunidad de práctica precisamente a todos ustedes que son realmente los agentes de cambio para incluir intervenciones en infraestructura natural en los proyectos de todo el país. Ahora bien, las intervenciones en infraestructura natural requieren de evidencia de funcionamiento, por lo que no es casualidad que ofrezcamos como primera de muchas exposiciones, una que se encuentra basada en la recopilación de lo que sabemos acerca de la infraestructura natural. Evidentemente, todo ello amparado en la ciencia, ¿no? Con fundamentación científica. Bueno, sin más, quiero dejarlos con el desarrollo de esta sesión y espero que la disfruten tanto como yo lo hice realmente cuando nos lo presentaron al interior del proyecto, porque de verdad es de una calidad muy, pero muy alta, ¿no? Espero que les sirva en esta gran tarea de incluir las intervenciones en infraestructura natural en los proyectos. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lucas. A continuación, le damos la palabra a Mercy Sandoval, especialista senior en desarrollo de capacidades del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica en Forest Trends, quien nos introducirá en la comunidad de práctica. Adelante, Mercy. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todas y todas. Gracias por estar aquí. Y gracias también por el interés mostrado en nuestra comunidad de práctica. Voy a poner la presentación. Denme un segundo. Ahora sí, ¿lo pueden ver? Sí, se ve correctamente. Bien. Quisiera decirles que de verdad estamos muy contentos de llegar a este punto y poderles presentar esta comunidad de práctica. Creemos que desarrollar capacidades para movilizar inversiones en infraestructura natural no ha sido una tarea fácil, ha sido un gran desafío, especialmente porque si bien existe normativa para las inversiones en infraestructura natural desde el 2015, es recién a partir del 2017 con la entrada del INVIERTE-P que se consolida y se hace real la posibilidad de elaborar proyectos en infraestructura natural. Como proyecto, creemos haber aportado en la formación de formuladores y formuladoras de proyectos en infraestructura natural. Reconocemos de que muchos de nuestros estudiantes y participantes en los cursos venían con una vasta experiencia de formulación de proyectos, pero la mayoría de ellos vinculados a infraestructura gris. Y si bien ha sido necesario crear una sensibilidad respecto a la importancia de la infraestructura natural, mostrando evidencias al respecto, sí ha sido importante sistematizar experiencias para desarrollar instrumentos metodológicos y herramientas prácticas que permitan orientar
el trabajo de los formuladores y que además permitan que se formulen más y mejores proyectos en infraestructura natural. Creemos que esta comunidad de práctica abona ese propósito, pues permite vincular en un solo espacio a formuladores, como lo decía Lucas, de diversas entidades, de diversos niveles de gobierno, con diversas experiencias, como lo veremos más adelante. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Si es que me permite pasar la presentación. Denme un segundo. Vamos a ver estos 4 puntos sobre el perfil de los participantes, qué actividades se tienen prevista, la lógica de reconocimientos que vamos a trabajar y cuáles serían las próximas actividades. Respecto al primer punto, bueno, esta es una fotografía de uno de los grupos con los que hemos trabajado, de formuladores y formuladoras de proyectos, y quienes están actualmente y forman parte de la comunidad de práctica. Actualmente hay un grupo de 202 personas profesionales que han sido registrados. Ellos han egresado de los cursos que hemos ido dictando a lo largo del año pasado y este año. Y son profesionales, bueno, 30% de este grupo de profesionales son mujeres, en un sector que es predominantemente masculino, y creemos de que ahí hay una mejora por hacer, hay un desafío por vencer en el sentido de incorporar más mujeres a este grupo. Son profesionales de diversas entidades, principalmente de gobierno nacional, llámese SUNAS, Midagri, la Autoridad Nacional del Agua, CNEPREN, MINAM, el PCI, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, pero también tenemos profesionales de los gobiernos regionales y locales, y principalmente los 3 grupos más grandes también están compuestos por las empresas formuladoras y supervisoras de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio. Son profesionales de diversas disciplinas. En ese sentido, ustedes ven ahí que son en su mayoría profesionales vinculados a las ingenierías, pero también hay profesionales de las áreas sociales, ambientales, estudiantes, economistas, biólogos, que son principalmente el grupo predominante, y tenemos un 87% de participantes que son principalmente los que ejecutan proyectos, ¿no? Hay un grupo que también ha participado y está integrado en esta comunidad de práctica, que son los directivos de las entidades a las que se ha hecho mención. Segundo, que igual no me... para nosotros ha sido grato que los egresados de los cursos siempre nos pidieron que mantuviéramos los grupos de WhatsApp constituidos ya para los cursos, porque ahí se ha hecho un intercambio muy rico de información durante los cursos, pero también posterior a los cursos. Y cuando les preguntábamos a estas personas que han participado de los cursos si tenían interés en participar en una comunidad de práctica, 8 de cada 10 personas nos decían que sí, a pesar de que gran parte de este grupo nunca había participado antes de una comunidad de práctica, y si bien habían participado de procesos de intercambio de información, no necesariamente era una comunidad de práctica. Les preguntamos también cuáles podrían ser los medios ideales para integrarse a esta comunidad de práctica, y nos dijeron que mantuviéramos las redes sociales, el grupo de WhatsApp, la plataforma también, sobre la base de la experiencia del aula virtual que teníamos para los cursos, y un grupo, 25%, que usara correo. Tomar en cuenta que el grupo de formuladores oscila en edades que van de los 40 años hasta los 70 años. Entonces, es un grupo que se ha ido familiarizando y que a partir de este contexto también se ha ido acercando más al uso de herramientas tecnológicas, pero todavía hay un proceso hay una brecha por cubrir, ¿no? Se les preguntó cuál podría ser el aporte de ellos a esta comunidad de práctica, y
dijeron principalmente que ellos podían compartir información sobre los temas que eran materia de la comunidad de práctica, que podrían compartir investigaciones, estudios, pero también había un grupo que decía mi propia experiencia, o sea, contar mi propia experiencia es valioso para la comunidad de práctica. Entonces, esto son diversos aportes que ellos han enunciado como posibles de compartir. ¿Qué actividades tenemos previstas? Estas son solo algunas de las actividades previstas en esta primera etapa. Los grupos de Facebook y la plataforma destinada para la comunidad de práctica y que ustedes van a ver luego en un video pequeño que hemos elaborado para este fin, tienen actividades propias, pero en general las actividades son estas, ¿no? O sea, webinars o reuniones de intercambio de información. Algunos webinars pueden ser cerrados solo para la comunidad de práctica, otros pueden ser abiertos para público en general. También intercambio de información. La plataforma es un gran repositorio de información, cuenta con mucha información que ha sido producida no solo por el equipo del proyecto, sino por muchas entidades. Hay información valiosa, normativa, todo vinculado a las normas establecidas por los entes rectores, ¿no? También vamos a tener una sección que es diálogo con los investigadores, que van a ser pequeños espacios que van a permitir dialogar durante una semana o 2 semanas con un experto temático que va a contestar preguntas relacionadas a la formulación de proyectos, ¿no? Y creo que un aspecto valioso es esta red de contactos que se puede establecer a partir del trabajo que se va a desarrollar en la plataforma o en los grupos de Face. Tenemos los datos, las formas de interactuar y creo que este networking va a ser fundamental va a ser un valor agregado de esta comunidad de práctica. Las etapas. La incorporación de miembros pasa por diferentes etapas. Una primera etapa que tenemos, como les habíamos dicho, el grupo está constituido por los egresados de los cursos que nosotros hemos impulsado, que es lo que el grupo actual, las 202 personas que han manifestado su interés en participar. Creemos de que hoy es un hito importante porque nos permite también identificar otros intereses y otras necesidades de otros profesionales de incorporarse a la comunidad de práctica como las hemos ido recibiendo. Vamos a tener un segundo grupo mucho más amplio con profesionales que cumplan el perfil de formuladores, evaluadores de proyectos y que tengan interés en ser parte de esta comunidad de práctica. Y bueno, la idea es consolidar esta comunidad de práctica en adelante y entendemos de que existe una meta probablemente estándar de un 25%. Nosotros nos hemos trazado una meta mucho más ambiciosa, pero estamos trabajando para lograr que esta comunidad de práctica se consolide con 60% de participación activa de los miembros. Se ha creado también un sistema de reconocimientos a la participación de los miembros de la comunidad de práctica. Esta plataforma que se ha creado tiene una ventaja que nos permite seguir la trayectoria que siguen los miembros de la comunidad de práctica cuando ingresan. Nos permite ver qué materiales revisan, qué publicaciones son las más leídas, nos permite ver cuántas veces acceden a un documento, quiénes interactúan con otras personas, nos permite ver los desempeños al interior de la comunidad. Entonces, eso de alguna manera creemos que es importante reconocerlo y hemos creado estas insignias que facilitan el reconocimiento de los formuladores de proyectos y que podrían dar acceso a otros beneficios adicionales como la participación en otros cursos y como otros elementos, ¿no? Lo siguiente, perdonen. Aquí también hay un
una relación de temas que han sido de una programación de eventos para el caso de los webinars que estaban programados. Esta programación, como ustedes ven, está relacionada a compartir con ustedes herramientas principalmente, ¿no? Se han ido diseñando una serie de herramientas que acompañan todas las fases de la inversión. Estas herramientas han sido aplicadas, están siendo usadas por muchos formuladores, han sido altamente valoradas y queremos compartirlos con otros formuladores, así que varios de los eventos están relacionados a compartir estas herramientas. Y documentos de evidencia como lo que se va a presentar el día de hoy. Como les dijimos, tenemos una página en Facebook, un grupo en Facebook que nos va a permitir una interacción más activa y los vamos a invitar a que sean parte de esta comunidad. Al final les vamos a pasar la dirección para que puedan acceder. Posteriormente a mi presentación va a haber un pequeño video que va a presentar la plataforma. Muchas gracias. Solamente decirles que los invito a participar de esta comunidad. Queremos que la hagan suya, que se sientan parte de este grupo y que aporten mucho porque el trabajo en infraestructura natural es algo que debemos expandir, debemos ampliar, ¿no? Es un reto muy grande. Gracias. Muchas gracias, Mercy. Gracias por tu intervención. Y a continuación vamos a presentar el video de la comunidad de práctica. De acuerdo. Correcto. Adelante. Nuestra comunidad de práctica es un espacio virtual que promueve el intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas entre profesionales dedicados a la formulación de proyectos de infraestructura natural. Una vez dentro, encontrarás materiales y herramientas de consulta e interacción en diferentes formatos, los cuales están estructurados en categorías y temas, lo que facilita su búsqueda. Podrás participar en foros de debate, webinars y compartir tus propias experiencias. Adicionalmente, dentro de la comunidad de práctica encontrarás otros apartados, como oportunidades de capacitación y oportunidades laborales, noticias de interés y la lista completa de miembros de la comunidad, por si necesitas ponerte en contacto. La comunidad de práctica presenta sus contenidos en tiempo real, ya que cualquier miembro, sin importar desde qué dispositivo con internet navegue, puede acceder fácil y rápidamente a la herramienta de búsqueda y explorar el contenido que necesite cuando lo necesite. Ahora que ya conoces la comunidad de práctica, te invitamos a participar y que nos compartas tu experiencia. Muy bien. Perfecto. Entonces, a continuación, vamos a presentar a Boris Ochoa Tocachi, que nos mostrará el estado de las evidencias en infraestructura natural. Boris Ochoa Tocachi es PhD en Ingeniería Civil y Ambiental Hidrología en 2019 y máster en Ciencias en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos en 2014 por la Universidad Imperial College London de Reino Unido. Ingeniero civil por la Universidad de Cuenca, Ecuador. Es el CEO de ATUC, Consultoría Estratégica, y asesor científico para Forest Trends en el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Ha sido consultor internacional para la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos, IMEA, en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y ha trabajado en proyectos de investigación y desarrollo en el Reino Unido, Nepal, Etiopía y Somalia. Ha presentado más de 100 ponencias en estos y otros países. Ha publicado más de 30 artículos científicos y policy briefs. Actualmente
investiga cómo combinar soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura natural y ancestral con ingeniería civil e hidráulica convencional para resolver problemas de seguridad hídrica nacional y global. Adelante, Boris. Buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Es un gusto poder estar aquí y es un gusto poder ser parte de esta comunidad de práctica. Como ya nos contó Lucas, como nos contó Mercy, este espacio lo que busca es poder compartir experiencias y hacer un intercambio entre saberes, un diálogo realmente de saberes entre las personas que participan aquí. Creo que todos tenemos mucho que aprender y esta comunidad, siendo tan diversa, nos vuelve complementarios a todos. Entonces es un espacio multidisciplinario en el que esperamos tanto científicos, científicas, formuladores, formuladoras de proyectos, que podamos compartir lo que hacemos desde nuestras experticias y asimismo poder aprender unos y unas de otros. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles lo que hemos estado trabajando en el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, y es un compendio de evidencia científica sobre el estado de conocimiento de la infraestructura natural, especialmente para poder solucionar o incrementar nuestra seguridad hídrica o poder enfrentar problemas relacionados a la seguridad hídrica y al cambio climático. Lo que entonces vamos a empezar viendo es precisamente esta introducción de qué es infraestructura natural y qué es seguridad hídrica, para luego ver algunos aspectos relacionados a intervenciones bastante comunes en los proyectos de infraestructura natural, que van a ser forestación, zanjas de infiltración, andenes, terrazas, gestión de riesgos con intervenciones de infraestructura natural y métodos de siembra y cosecha de agua. Entonces, ¿qué es seguridad hídrica para el organismo de la UNESCO relacionado al agua? La define como la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable. Hasta ahí nada nuevo, ¿no es cierto? Necesitamos agua en cantidad y calidad y creo que eso estamos todos en la misma página. Lo que es interesante del concepto de seguridad hídrica es lo que viene después. Decimos para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Lo importante de este concepto es que ya no vemos al agua solamente como un recurso natural o solamente como un elemento que está en los ecosistemas, sino lo vemos de una manera mucho más integral. Por ejemplo, si es que nosotros construimos presas y creamos cuerpos de agua y lo hacemos simplemente de una manera bastante extensiva, lo que se ha encontrado en varios lugares, sobre todo en regiones tropicales, es que los cuerpos de agua creados por las presas son también nidos de reproducción de mosquitos, por ejemplo. Y se ha encontrado una relación directa entre el número de presas y la extensión de los cuerpos de agua y la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua como la malaria. Ese es un ejemplo en el que utilizando infraestructura gris queremos incrementar la seguridad hídrica, pero tenemos problemas, por ejemplo, de salud pública. Si esto sucede, no existe seguridad hídrica. Otro que también es interesante porque se sale de la ingeniería es la diplomacia del agua. Si tenemos una región de donde están las fuentes de agua y tenemos otra en donde están el uso y la demanda de agua, por ejemplo, un caso bastante común en Perú, Ica o Huancavelica, donde agroindustriales pueden utilizar el agua y personas que viven en las comunidades que están en las fuentes de agua pueden tener conflictos por el recurso, entonces tampoco tenemos seguridad hídrica. Entonces la paz y la estabilidad política son elementos importantes también para esta gestión y así podemos dar una infinidad de ejemplos. Lo importante es que el agua ya se lo puede ver desde un punto de vista multidisciplinar. Y como ingenieras e ingenieros, lo que hacemos es utilizar infraestructura para mejorar nuestra seguridad hídrica. En este universo existe la infraestructura gris, que son, lo llamamos así por el concreto, presas, canales, reservorios, diques y toda esta infraestructura más convencional que la construimos ingenieras e ingenieros civiles. Y también tenemos este otro espacio que es la infraestructura verde, que es utilizar
deliberadamente elementos naturales para producir los mismos beneficios que la infraestructura gris. Pero en realidad no es gris versus verde. La realidad es algo así, como un tablero de ajedrez. Es una mezcla de elementos naturales y construidos para poder incrementar esa seguridad hídrica. Cuando existe infraestructura que se relaciona específicamente con el agua, tenemos esto que llamamos infraestructura azul. Ahora se habla también de esta infraestructura marrón, a veces relacionada a los suelos, otras veces como un contraste con la infraestructura verde. Tenemos esta infraestructura ancestral, que son mecanismos, por ejemplo, de siembra y cosecha de agua que se han venido desarrollando durante varios siglos, incluso en varios lugares del mundo, y todo esto constituye esta infraestructura construida por los seres humanos. Pero también tenemos todo este espectro de infraestructura natural, que es entender a los ecosistemas como infraestructura. Los ríos, los suelos, la vegetación, los elementos de las cuencas, todo lo que nosotros, o todos esos elementos que nosotros vemos que constituyen a los ecosistemas, entenderlos como infraestructura y que por tanto necesitan inversión, necesitan mantenimiento y necesitan gestión porque nos proveen beneficios. Y el manejo de la infraestructura natural es también una solución basada en la naturaleza, que es otro concepto que tal vez también lo hayan escuchado. Entonces, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, también existen otro tipo de soluciones que nos llevan hacia un futuro sostenible, sobre todo en un contexto de cambio climático. Entonces, tenemos estas soluciones basadas en la naturaleza que utilizan el poder o el potencial de los ecosistemas en funcionamiento como infraestructura natural, para proveer servicios ecosistémicos que incrementen nuestra seguridad hídrica o que nos produzcan otros beneficios y cobeneficios. Existen otros tipos de soluciones, por ejemplo, la energía renovable es una solución derivada de la naturaleza porque utiliza el viento, pero no utiliza un ecosistema como tal, o soluciones inspiradas en la naturaleza, por ejemplo, construcciones que realmente se inspiran en cómo varios elementos naturales existen, pero que no utilizan ecosistemas en funcionamiento. No necesariamente tenemos que entrar en detalle por qué distinguir el uno del otro, pero lo importante es entender que los ecosistemas como tal pueden ser también una manera en la que, basado en la naturaleza, podemos proveer soluciones a varios problemas que tenemos los seres humanos. Ahora, esta infraestructura natural se ha venido utilizando, como decíamos, para la seguridad hídrica, entonces conectamos estos dos conceptos que hemos estado viendo. Pero uno de los problemas es que varias de estas intervenciones, las zanjas de infiltración, las cercas vivas, la siembra y cosecha de agua, el control de cárcavas, se vienen haciendo durante varios años y no se los han evaluado adecuadamente, no se los han monitoreado adecuadamente. Entonces, por ejemplo, las zanjas de infiltración se vienen haciendo desde los 80 en Perú y recién en el 2011 se publicó el primer artículo científico en Perú sobre zanjas, 30 años después de que se comenzaron a construir. Entonces, ¿cómo podemos hacer intervenciones si no tenemos la suficiente evidencia para demostrar que estas funcionan? Y aquí es donde nosotros venimos y decimos, necesitamos evidencia científica de que las intervenciones de infraestructura natural funcionan. Y si es que no la podemos generar, porque debemos generarla en nuestros proyectos y el monitoreo tiene que ser parte de la formulación de los proyectos, necesitamos también estimaciones para poder formular precisamente esos proyectos. Y lo que hemos hecho en infraestructura natural para la seguridad hídrica es compilar resúmenes de políticas basados en revisiones sistemáticas de la ciencia para poder ver cuál es el estado actual del conocimiento en todo el mundo o en los Andes, dependiendo de cuánta información hay sobre estas intervenciones. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar son estas investigaciones en un resumen, ojalá muy rápidamente. Primero, empecemos con investigaciones con datos generados. Este es un artículo científico que se publicó por la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos, o la iniciativa IMEA, que posiblemente la han escuchado, y es cuáles son los impactos que tienen los usos del suelo sobre la respuesta hidrológica de las cuencas andinas. Lo que hacemos aquí metodológicamente, y posiblemente esta es una manera de monitorear para sus proyectos, no la única, pero es una manera práctica de hacer monitoreo, es que nosotros tenemos dos cuencas, como las que están dibujadas aquí, en donde cae lluvia y esa lluvia se convierte en el caudal de un río.
Lo que hacemos entonces es medir esa lluvia utilizando pluviómetros y vemos estas barras que representan el volumen de cuánta lluvia cae en un periodo de tiempo determinado. Esa lluvia genera una respuesta en el caudal del río o de la quebrada. Cuando llueve, el caudal aumenta. Y estos picos de caudal van a estar relacionados con esos picos de lluvia. Si es que estas dos cuencas tienen características similares, por ejemplo, tienen pendientes similares, forma similar, tamaño similar, suelos similares, geología similar y tienen una cobertura y un uso del suelo también similar, entonces sus respuestas hidrológicas van a ser bien parecidas. Eso es lo que para nosotros constituye la línea base. Y generamos un cambio. Ese cambio puede ser o positivo o negativo. Entonces, en los impactos de los cambios de uso del suelo, asumimos que ese es un cambio negativo. Por ejemplo, agricultura en zonas que son fuentes de agua, sobrepastoreo, deforestación o incluso forestación también. Y vemos que ahora las cuencas que antes eran iguales, ahora son diferentes. Entonces, para el mismo evento de lluvia que cae sobre las dos cuencas, ahora lo que vamos a observar son dos respuestas hidrológicas diferentes. Si es que las cuencas eran iguales en, como decíamos, tamaño, forma, pendientes, suelos, geología, y ahora el cambio es la intervención o el uso del suelo o la cobertura vegetal, entonces podemos atribuir esta diferencia en la respuesta hidrológica a este cambio que tenían las cuencas. Entonces aquí lo que tenemos es dos maneras de comparar, el antes y el después de una misma cuenca o el control y la intervención entre dos cuencas pares, como las llamamos aquí. Esto es lo que se hizo como experimento en varios sitios de los Andes, en Ecuador, Perú y en Bolivia con la iniciativa IMEA. La iniciativa realmente se extiende incluso a Colombia, Venezuela y a Chile. En este primer artículo que se publicó se utilizaron los sitios que ustedes ven aquí en estos tres países y las cuencas más o menos se ven como en este mapa de acá para las cuencas en la Sierra de Lima, en este sitio de Huamantanga. La iniciativa cubre varios ecosistemas muy parecidos, como ven en la parte izquierda. Tenemos páramos en Ecuador, puna húmeda en Huaraz, por ejemplo, puna seca en Cochabamba, en Bolivia, pero los paisajes son de hecho bastante similares. Y los usos del suelo, en cambio, cambian el paisaje bastante. Tenemos cultivos, por ejemplo, de papas, sobrepastoreo de vacas, de ovejas y plantaciones de pino que se extienden en las cuencas de manera bastante densa, bastante intensiva. Ahora, para poder evaluar esos usos del suelo, lo hacemos en la base de los servicios ecosistémicos. Entonces, hablamos de que las cuencas de las montañas de los Andes tienen dos servicios fundamentales. El uno, que lo conocemos como la fábrica, y la otra que lo conocemos como la esponja. Y no deberíamos confundir esos dos. La fábrica es el rendimiento hídrico. Esto depende de que exista un alto volumen de agua que entre a la cuenca, por ejemplo, en la lluvia, vegetación que pueda capturar neblina y que la vegetación no consuma agua para que no se generen pérdidas, entre comillas. La esponja, en cambio, depende de que haya una baja intensidad de la lluvia para que el agua pueda ingresar en el suelo, que el suelo tenga una alta capacidad de infiltración de esa agua y que tenga una alta capacidad de almacenamiento. A veces confundimos los dos y ya les voy a dar un ejemplo de por qué. Y esto se complementa también, no solo en cantidad, que es lo que hablamos antes, sino también en la calidad de agua, o lo que llamamos el filtro, que es que haya una baja carga de compuestos químicos y biológicos, un buen estado de la cobertura vegetal protectora y de que la topografía no sea susceptible a erosión. Ahora, ¿cómo los usos del suelo cambian estas características? En condiciones naturales, la vegetación de los ecosistemas recibe una gran cantidad de agua, la vegetación natural ha evolucionado por millones de años para capturar neblina, no consume mucha agua en relación con otras especies, los suelos tienen una alta capacidad de infiltración, una alta capacidad de almacenamiento y naturalmente las cuencas tienen una baja carga de compuestos químicos y biológicos, a menos que la geología juegue un rol fuerte, por ejemplo, en zonas que tengan alto calcio o algunos yacimientos minerales que puedan dar compuestos, pero en general es una buena calidad del agua y tiene una buena cobertura vegetal protectora. Cuando cultivamos esas cuencas, los cultivos generalmente son un tipo de vegetación que no captura neblina. Entonces ya aquí bajamos el rendimiento hídrico. Los cultivos, la vegetación de los cultivos consume más agua que la vegetación natural, entonces esto afecta ya el rendimiento hídrico.
También cuando se ara el suelo y cuando se lo prepara para los cultivos, se destruye la estructura del suelo, es decir, la esponja, y por tanto cae la regulación hídrica. Y en términos de calidad de agua también, si se ingresan fertilizantes o si se tiene, por ejemplo, ciclos en los que el suelo está desnudo y ciclos en los que está cubierto con vegetación, eso hace que el suelo se vuelva erosionable y eso también hace que haya más carga de sedimentos y reduce la calidad del agua. En términos de pastoreo, si bien no cambiamos necesariamente el rendimiento hídrico, podemos estar cambiando la regulación hídrica mucho más fuerte, porque el pisoteo de los animales compacta el suelo. Esa compactación del suelo hace que la esponja realmente pierda su capacidad de infiltración y su capacidad de almacenamiento. Eso hace que la respuesta de las cuencas sea mucho más fuerte porque los suelos ya no pueden infiltrar y almacenar el agua. Y dependiendo de qué tipos de animales estén ahí, cómo consuman la vegetación, qué tan intensos sea, cuántas cabezas por hectárea, etcétera, también podemos estar afectando la calidad de agua por remoción de vegetación, por ejemplo, coliformes en las heces de los animales, entre otros efectos. Y la forestación con pinos, que era la otra intervención que vimos, porque a veces mucho se promueve la siembra de árboles. Existen algunas cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, decimos, podemos aumentar la vegetación que captura neblina, pero solo si es que esas plantas tienen buena capacidad de capturar neblina. Por ejemplo, plantas nativas. Pero si sembramos plantas exóticas en árboles, en realidad los árboles consumen más agua que la vegetación nativa. No son esponjas, sino a veces son bombas de agua. Entonces, si sembramos árboles como son vegetación más grande que la vegetación que naturalmente existe en las cuencas de manera nativa, entonces vamos a perder agua, vamos a perder rendimiento hídrico. Sí puede ser una buena opción para proteger los suelos, pero realmente eso depende de cuánta agua las raíces están extrayendo de los suelos, a cuánta agua las raíces permiten que el agua, que se pueda infiltrar la lluvia dentro de los suelos. Entonces ese equilibrio no es tan fácil y no es tan obvio. Y podríamos mejorar la calidad solo en términos de proteger la cobertura vegetal. Entonces, si pensamos en plantaciones forestales, deberíamos hacerlo en suelos que ya están degradados y que necesitan recuperación, pero no en zonas que ya son naturales y que no necesitan árboles porque históricamente no han tenido árboles. Ahora, como el efecto de la forestación es un poco entre sí y no, lo que hicimos después es, bueno, veamos qué han encontrado otros estudios. Hagamos estas revisiones sistemáticas que decimos, veamos qué otros estudios en el mundo han hecho y qué conclusiones han tenido ellos. Entonces, hablando de estas revisiones sistemáticas, para explicar un poco la metodología, igual en qué consiste, es que tomamos una recopilación de datos, de información científica publicada por otros estudios en otros países, poniendo ciertos criterios para poder filtrar esta información. Los evaluamos críticamente y combinamos los resultados para llegar a conclusiones regionales. Si lo podemos hacer de manera estadística, entonces hablamos de metaanálisis. Si no lo podemos hacer estadísticamente y lo podemos hacer descriptivamente, entonces también es lo suficientemente bueno. Esto es lo que, por ejemplo, ahora se está haciendo en el contexto del COVID, cuando se tienen varios tratamientos en varios países con diferentes personas y lo que se hace es combinar esta información para ver si es que esos resultados de tratamiento son generalizables. Entonces, lo mismo hacemos aquí con tratamientos de intervenciones sobre la infraestructura natural. Entonces, definimos una intervención, por ejemplo, una zanja. Definimos el contexto biofísico en el que queremos encontrar esos estudios, por ejemplo, las zonas montañosas en todo el mundo. Y definimos los resultados de la intervención. Entonces queremos evaluar las zanjas en este contexto biofísico y queremos ver cuánta escorrentía hay, cuánta agua se infiltra sobre el suelo, cómo protegen de la erosión. Y utilizamos esta combinación de factores para poder hacer nuestra búsqueda. Ahora, esos efectos los medimos en términos de servicios ecosistémicos, otra vez, como los que estábamos hablando hace un rato. La infiltración del agua en los suelos, la reducción de la escorrentía y las inundaciones, la reducción de la erosión del suelo, el aumento de la fertilidad, entre otros aspectos. Cuando combinamos entonces esta información, encontramos 2.000 artículos o 3.000 artículos o 5.000 en las bases de datos globales de información científica. Lo que hacemos luego es ir filtrando y decimos, leamos los títulos, cuáles no son importantes, cuáles sí son importantes, ahora leamos los resúmenes, cuáles no tienen que ver con lo que queremos ver, cuáles sí tienen que ver, cuáles están
cuáles son, tienen información que realmente nos va a servir, y luego leemos los artículos completos y llegamos a una selección definitiva de artículos científicos que utilizamos para nuestro análisis estadístico o descriptivo. Y contamos cuántos artículos y cómo coinciden en evidencia. Si tenemos muchos artículos que coinciden en el mismo efecto, por ejemplo, de una intervención, decimos hay un consenso en la evidencia científica. Si tenemos muchos artículos, pero estos no coinciden, entonces decimos hay una controversia en la evidencia científica. Si tenemos pocos artículos que sí coinciden, decimos es un efecto probable, pero necesitamos más investigación para confirmar que esa tendencia se mantiene. Y si tenemos pocos artículos con un nivel y no coinciden o simplemente no hay artículos, decimos hay una brecha de conocimiento. Esa diferencia entre pocos y muchos, aquí para poder hacer los resúmenes de política, la consideramos pocos son 4 menos, muchos son más, para poder resumir la información de una manera que pueda ser accesible para tomadores y tomadoras de decisión. Y comenzamos a hacer eso con varias intervenciones. Entonces tenemos, por ejemplo, los impactos de la forestación, que es lo primero que evaluamos, por esa discrepancia entre efectos que habíamos encontrado. Para la forestación, como decíamos, muy importante porque está en todas las agendas de todos los países del mundo y varias veces es muy incluida en los proyectos de infraestructura natural. Encontramos 155 estudios en los Andes, sobre todo en Chile, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, pero en todos los Andes también para poder generalizar en estos 7 países y de los diferentes elementos del ciclo hidrológico. Y comenzamos a hacer algunas preguntas entonces para poder hacer esta evaluación. La forestación aumenta la cantidad de agua como lo que generalmente se cree y lo que encontramos es un consenso. El color verde representa un consenso que dice que la forestación no aumenta, sino reduce la cantidad total de agua debido al consumo de los árboles. Como estábamos diciendo antes, los árboles consumen más agua que la vegetación nativa y eso reduce la cantidad disponible de agua. La forestación produce microclimas y lluvia local, que también es otra de las propiedades que se le da, es que es una brecha de conocimiento. No existen estudios acerca de la influencia de las plantaciones forestales sobre la lluvia. No es igual que la influencia de los bosques. Por ejemplo, la Amazonía como tal sí genera reciclaje de lluvia, pero las plantaciones forestales no necesariamente. Y eso es una brecha de conocimiento y por tanto no se lo puede atribuir si no existe información científica. La siguiente pregunta que hicimos es, ¿la forestación conserva el caudal en los periodos secos? Y existe un consenso de la evidencia científica que dice que sí, que la forestación en suelos degradados ayuda a conservar el caudal base. Y es importante esto de los suelos degradados, como vimos antes. La forestación reduce el riesgo de inundaciones, encontramos una controversia. La forestación reduce las crecidas durante lluvias fuertes, pero no durante lluvias extremas. Y esa diferencia entre fuerte y extrema es un periodo de retorno de entre 5 y 10 años. Entonces, no necesariamente deberíamos esperar que las plantaciones forestales nos ayuden a controlar las inundaciones, como los bosques sí podrían hacer. La forestación reduce la erosión de los suelos. Y existe un consenso que dice que sí, que la forestación reduce la erosión del suelo producto de la acción del agua porque generan una capa protectora sobre el suelo. Luego vimos esta otra intervención bastante controversial también, que son las zanjas de infiltración. Las zanjas de infiltración, como ustedes hayan visto, son trincheras de tierra que se construyen siguiendo las curvas de nivel, a veces de una extensión bastante significativa, como en esta fotografía que es de Cusco, cerca de la laguna de Piuray, y la intención es atrapar el agua para que esta agua se pueda infiltrar dentro de los suelos. Como no encontramos suficientes estudios, a pesar, como decía, que en Perú se vienen construyendo ahora ya por 40 años y apenas hay 3 estudios científicos, en Ecuador 1, en Chile 6, entonces extendimos igual la búsqueda a otros países del mundo donde también se construyen zanjas de infiltración. Encontramos 57 estudios científicos que representan 80 sitios experimentales en estos 12 países estudiados aquí en color rojo, con características de zanjas bastante variables, desde 20 centímetros hasta 1,40 m de ancho, con profundidades igual desde 20 centímetros a 1 metro, espaciamientos desde 1,7 a 20 metros entre zanjas, y eso nos permitió tener esta variabilidad, también poder ver efectos que son comunes o diferentes entre estas intervenciones. Y comenzamos a hacer preguntas similares. ¿Las zanjas de infiltración reducen la escorrentía?
y existe un consenso de la evidencia científica que dice que sí, que las zanjas de infiltración reducen la escorrentía, es decir, atrapan el agua que está fluyendo por encima del suelo. Ahora, nos preguntamos, debido a su nombre, ¿las zanjas de infiltración aumentan la infiltración del agua en el suelo? Y lo que nos sorprendió es que encontramos una brecha de conocimiento. Es incierto si las zanjas de infiltración aumentan la infiltración. Y esto es bastante irónico porque ese es su nombre y debería ser su principal objetivo. Y no existe información científica que demuestre que las zanjas de infiltración aumentan la infiltración. Es probable que lo hagan porque retienen escorrentía, pero no podemos generalizar o asumir esto porque una parte del agua también se ve evaporada. Entonces, si queremos atribuir un efecto a una intervención, tenemos que medirlo y monitorearlo, y en este caso no se ha hecho estudios de este tipo. Las zanjas de infiltración reducen la erosión de los suelos y existe un consenso en la evidencia científica que dice que sí, que las zanjas reducen la erosión de los suelos. Las zanjas de infiltración mejoran la fertilidad de los suelos y existe una controversia. Es incierto si las zanjas aumentan la fertilidad. Algunos estudios dicen que sí, otros que no. En un mismo estudio, algunas mediciones en unas zanjas dicen que sí y otras mediciones en otras zanjas dicen que no. Entonces, es un efecto que no se lo puede atribuir a sí mismo. Las zanjas de infiltración tienen efectos a largo plazo y encontramos un consenso en la evidencia que dice que los efectos de las zanjas son a corto plazo, si es que no se realiza mantenimiento. Entonces el tema de mantenimiento es importante porque si no, simplemente van a estar ahí. No es una cuestión de hacer intervenciones y dejarlas ahí, sino de realmente invertir y mantenerlas para que funcionen como deberían funcionar. Lo mismo con la forestación, que a veces se siembran los árboles y se olvidan ahí y luego no producen los beneficios que esperaríamos que produzcan. Las zanjas de infiltración producen efectos de escala de paisaje y también existe una brecha de conocimiento. No hay suficientes estudios para saber si las zanjas producen efectos a mayor escala, porque generalmente el efecto es muy local y además las mediciones y el monitoreo son muy locales también. Y cuando monitoreamos intervenciones locales y no las cuencas a esa escala de cuenca que deberíamos, entonces no vamos a ver efectos necesariamente escala de paisaje o escala de cuenca. Luego, otra intervención que vimos fueron los andenes y las terrazas, y comenzamos a hacer una recopilación de información sobre esto. Sí existe una diferencia entre qué son andenes y qué son terrazas. Los andenes están asociados a sistemas de riego, son mucho más complejos. Las terrazas, en cambio, simplemente son acumulaciones de tierra que funcionan para homogenizar la pendiente, pero que son más rústicas. En este caso, lo que hicimos era combinar estas dos, porque igual no existía información científica suficiente separadas. En el Perú hay 8 estudios sobre andenes y terrazas. Entonces encontramos en el mundo estudios en 42 países, en 26 artículos científicos, representando a 300 sitios experimentales. Igual con diferentes elementos del ciclo hidrológico, pero ya desde aquí vemos que pocos estudios sobre caudal base, pocos estudios sobre caudal pico, pocos estudios sobre infiltración del agua. Entonces realmente no podemos atribuir algunos de estos efectos que quisiéramos y que les damos a veces por intuición a las intervenciones. Igual comenzamos a hacer preguntas, ¿no? Las terrazas aumentan la infiltración del agua en el suelo. Existe un consenso en la evidencia que dice que sí, las terrazas aumentan la infiltración del agua en el suelo. Las terrazas mejoran la humedad del suelo y existe una controversia. Es incierto si las terrazas aumentan la humedad, precisamente porque no existen estudios que coincidan lo suficiente como para atribuirles este efecto. Las terrazas reducen la escorrentía superficial y sí, existe un consenso de la evidencia científica que dice que las terrazas ayudan a retener el agua y reducen la escorrentía superficial. Reducen la erosión, entonces también existe un consenso en la evidencia científica que dice que sí, que las terrazas reducen la erosión del suelo. Las terrazas aumentan el caudal base o reducen los caudales de crecida y como veíamos hace un rato, existe una brecha de conocimiento en la evidencia científica porque no hay suficientes estudios sobre el caudal base o sobre los caudales pico y por tanto sus efectos son desconocidos. Las terrazas aumentan la recarga de los acuíferos profundos y aquí encontramos, es posible, hay pocos estudios que dicen que sí, pero no se sabe con certeza si es que se produce esta recarga o esta percolación profunda. Entonces necesitamos más evidencia, más monitoreo y más información para poder probar que algunos de estos efectos realmente se cumplen. La última revisión sistemática que hicimos fue intervenciones para la gestión de riesgos de desastres, sobre todo riesgos de erosión e inundaciones en los Andes.
Para esto hicimos una distinción entre qué efectos queríamos evaluar. Entonces, erosión laminar, que generalmente es solo cuando se tiene una lámina de agua que está lavando el suelo sobre la superficie bien delgadita. Cuando esto comienza a generar erosión, se van haciendo estos surcos que ustedes ven en esta fotografía de acá. Eso se conoce como la erosión por surcos, y cuando estos se profundizan mucho más, entonces se generan cárcavas, como lo que se ve en la foto de acá. Entonces, distinguiendo estos tres tipos de erosión, porque tienen mecanismos físicos también diferentes y todos se producen por efecto del agua. Aparte existe erosión por viento, por gravedad u otros efectos. Entonces nos enfocamos, por ejemplo, en la erosión por gravedad, que son los deslizamientos, los movimientos de masa, como los que se ven acá, los huaicos que son bastante frecuentes en los Andes. Estos arrastran sedimentos y estos son depuestos luego en zonas mucho más planas, entonces eso también genera cambios en la calidad del agua, y cuando se generan picos o crecidas de caudal, se generan inundaciones también. Entonces, viendo estas intervenciones, o estos efectos, perdón, y las intervenciones que pueden ayudar a gestionarlos, encontramos 137 artículos científicos en los 7 países andinos que tenemos acá, y esto cubriendo 17 cuencas que están priorizadas por RCC en Perú. Lo que comenzamos a hacer es preguntas similares. Evitar la deforestación reduce la ocurrencia de deslizamientos, y existe un consenso en la evidencia científica que dice que sí. Proteger los bosques naturales, es decir, evitar la deforestación, reduce la ocurrencia de los deslizamientos superficiales de aproximadamente 1 metro a 2 metros de profundidad. Ahora, la pregunta complementaria. La forestación reduce la ocurrencia de deslizamientos, y lo que encontramos es una brecha de conocimiento. El efecto de la forestación en la estabilización de las pendientes es incierto. Los bosques reducen la escorrentía, y encontramos un consenso de la evidencia científica que dice que sí, los bosques reducen la escorrentía superficial. Ahora, los bosques mitigan inundaciones, que sería como ya no solo escorrentías, sino crecidas de caudal. Y encontramos, ¿se acuerdan lo que vimos antes también? No para inundaciones extremas. Existe un consenso de la evidencia científica que dice para inundaciones de más de 100 años de periodo de retorno, los bosques, por más protegidos que estén, no van a poder controlar inundaciones cuando son demasiado fuertes, por ejemplo, por efectos del Niño. Pero sí para inundaciones frecuentes, es decir, aproximadamente 5 años. Esto es muy posible porque los bosques sí ayudan a reducir escorrentía y se ayudan a proteger el suelo, y por tanto sí pueden ayudarnos a controlar inundaciones que son mucho más pequeñas con periodos de retorno más cortos. Ahora, ¿qué tal los bosques ribereños? Que también es otra intervención bastante común. Existe una brecha de conocimiento. No hay estudios, pero esperamos que funcionen por la lógica en la que deberían funcionar la hidrología, pero necesitamos más evidencia científica. Ahora, las prácticas de conservación de agua y suelos reducen la erosión, y existe una coincidencia en la evidencia científica que dice que sí, que los suelos naturales sufren menor erosión que los cultivos, los pastos y los suelos degradados. Entonces, proteger los suelos de ecosistemas naturales debe ser una prioridad. La forestación reduce la erosión, como habíamos visto antes, sí, se reduce la erosión en suelos degradados, y es por eso que las plantaciones deberían posiblemente apuntar a ese tipo de suelo. Ahora, la infraestructura ancestral es eficiente frente a eventos extremos, y lo que encontramos es un consenso que dice que andenes, amunas, canales que han sobrevivido a eventos extremos existen por más de 3.000 años. Eso ya nos da cierta confianza en que estos funcionan. Entonces, solo para terminar, les quiero mostrar justo esto de infraestructura ancestral muy rápidamente. En otro estudio, que son las contribuciones potenciales de la infraestructura preincaica de infiltración, las amunas y el mamanteo, lo que encontramos es que este tipo de intervenciones de siembra y cosecha de agua pueden también contribuir a la seguridad hídrica. Generalmente la manera en la que funcionan es poder gestionar esta diferencia entre la estación seca y la estación de lluvias en los ecosistemas de los Andes. Estas fotografías fueron tomadas en el mismo sitio, la una en diciembre y la otra en abril, simplemente 4 meses después, y vemos una clara diferencia entre las dos, producto de la estacionalidad. Ahora, estos efectos aguas abajo van a ser o sequías o inundaciones, y eso es justo lo que queremos proteger. Queremos mejorar nuestra seguridad hídrica.
Lo que han hecho durante siglos estas comunidades campesinas e indígenas de los Andes es gestionar el agua durante la estación de lluvias, es decir, tomar el agua de las quebradas, desviarlas por canales de infiltración hacia sitios de alta permeabilidad para que el agua viaje dentro del suelo. Entonces el agua almacenada en el suelo se mueve mucho más lento que el agua sobre la superficie y luego emerge en canales aguas abajo durante la estación seca. Entonces efectivamente creamos un puente de agua en la estación seca para aumentar la disponibilidad. Lo que encontramos en este estudio es que más o menos el 25% de la lluvia que cae en una cuenca de puna seca, que es bastante árida, se convierte en caudal, es decir, un rendimiento hídrico de 25%. El tiempo, cuando el agua se infiltra dentro del suelo, existe un tiempo de residencia medio de 45 días. Lo que esto representa es que en los primeros 45 días recuperamos la mitad del agua infiltrada y la otra mitad se recupera luego de 45 días y eso puede ser durante varias semanas, incluso podría ser durante varios años. Y que esa cantidad de agua que recuperamos está entre un 50 y un 70%, es decir, no recuperamos todo el agua que se siembra. Cosechamos una parte porque también existen pérdidas, sea que el agua se evapora o sea que el agua se percola más profundamente. Y que estos efectos podrían ser también regionales. Lo que modelamos es qué pasaría si pudiésemos replicar amunas en toda la parte alta del RIMAC y lo que vemos es que el papel aguanta todo. Entonces en ese papel vemos que sí podríamos tener un efecto reducción del excedente de agua en temporadas de lluvias, aumento de agua en temporadas secas y eso nos podría ayudar a gestionar mejor el agua, incluso a gestionar mejor la infraestructura gris. Por eso es que esa conexión verde-gris o natural-gris se puede dar con estas intervenciones. Pero aquí una advertencia en esto de extrapolación es que es mucho más fácil, entre comillas, construir canales y replicar la infraestructura física, pero es mucho más difícil replicar la estructura social que mantiene a los sistemas de siembra y cosecha de agua. Y por eso es que no es tan fácil escalar y no es tan fácil replicar. Y tenemos que ser conscientes de esas limitaciones. Pero la prioridad, que es la protección y la restauración de los ecosistemas naturales, de la infraestructura natural, es algo que sí podemos hacer y que lo podemos hacer con inversión inteligente en nuestros ecosistemas. Pueden descargar estos artículos, estos resúmenes de políticas en la página web del proyecto infraestructuranatural.pe y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias Boris por tan valiosa y clara presentación. Y solo indicarles a los participantes de este evento que estamos consignando, estamos tomando nota de todas las inquietudes, de todas las preguntas que estamos recibiendo en el chat y estas van a ser respondidas íntegramente a través del grupo de Facebook. A continuación, voy a dar pase a la sección de los comentarios. Vamos a escuchar los comentarios de Hugo Oré Guardia y Yulisa Sotil Chávez. Voy a permitirme presentarlos. Les agradecemos su participación. Hugo Oré Guardia es ingeniero agrícola egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene un posgrado en Planificación de Recursos Hidráulicos en el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, CIDIAT, de la Universidad de los Andes, Venezuela. Más de 40 años de experiencia en consultoría y docencia universitaria. Yulisa Sotil Chávez es ingeniera comercial de la Universidad Los Condes de Chile, MBA por la Universidad du Québec en Montreal, especialista en evaluación de proyectos de la Universidad de Chile, consultora y asesora de proyectos y o estudios de inversión pública relacionados a servicios ecosistémicos, biodiversidad e infraestructura natural. Además, es conferencista nacional e internacional y actualmente gerente operativo de JS Consultores Empresariales SAC. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Soy Hugo Oré. En primer lugar, agradecer esta invitación. Soy miembro de la comunidad de prácticas.
y felicitarme pues por esta concreción de esta maravillosa idea de tener un lugar de discusión, de debate y de intercambio de experiencias. Felicitar a Dr. Boris Ochoa, de verdad una exposición bastante aleccionadora, etc. Yo voy a, como conoce la mayoría, tuve contactos iniciales con esta plataforma, con esta área del conocimiento, a raíz de haber conducido el proyecto integral de la cuenca del río Mala, donde pues me introduje en toda esta área de la infraestructura natural, etc. Y de acuerdo con lo que se ha expresado y los objetivos de esta plataforma, pues este es un punto de intercambio en el cual debemos aportar nuestras experiencias, nuestras inquietudes, y es en ese sentido que más que solamente comentar, creo que la exposición del doctor Boris ha sido brillante. Yo lo que voy a exponer es el otro punto de vista, el otro lado que como formulador hemos tenido respecto a algunos aspectos de la infraestructura natural vinculados a la integridad de los proyectos. En otras palabras, es, vamos a decir, el punto de vista de quienes estuvimos en la formulación y cuáles son las inquietudes que nos surgieron para exponerlas en una plataforma como esta e intercambiar experiencias, ¿no? Lo primero que nosotros tuvimos era el encargo de formular un proyecto a nivel de perfil que redujese, vamos a decir, los riesgos de la ocurrencia de fenómenos de desastres por riesgos naturales, ¿no? Producto de desastres. Por supuesto que cuando empezamos todos éramos conscientes, y en eso estamos en el proceso de aprendizaje, no teníamos mucho, vamos a decir, avanzado en el camino. Y lo primero es que nos preguntábamos es respecto ya a la infraestructura natural como una de las intervenciones de los aspectos planteados dentro de los proyectos integrales. Nos preguntábamos primero que nada, ¿cómo hacemos para evaluar cuantitativamente, no solo conceptualmente, el impacto que tiene la infraestructura natural en la reducción del riesgo? Todos estamos claros, la exposición lo ha demostrado, lo ha evidenciado, que las bases conceptuales teóricas avanzan por muy buen camino, se han avanzado mucho. En casos concretos, para el caso de los formuladores, sobre todo a nivel de predimensionamiento y ahora a nivel ya de elaboración del expediente técnico, nosotros necesitamos proveer a los diseñadores de valores concretos, ¿no? Entonces, si yo le digo a un diseñador, mira, hay que reducir el riesgo, la primera pregunta que me va a hacer es, ¿cuánto quieres reducir ese riesgo? O sea, ¿cuál va a ser el riesgo aceptable? En otras palabras, ¿cómo hacemos para evaluar el impacto de la infraestructura natural en uno de los objetivos del proyecto, que es, vamos a decir, la reducción del riesgo? Esto no es una tarea que cuantitativamente, a mi manera de ver, haya tenido respuestas, vamos a decir, metodológicas concretas. La mayoría de las intervenciones en lo que se llama infraestructura gris, pues tienen todo un desarrollo y a veces nos lleva a ciertas confusiones conceptuales, como que pensar que el control de inundaciones es el único punto y con subir o bajar el tirante de diseño para proteger es suficiente. Dentro de nuestra búsqueda, y es a donde me voy a centrar, las inquietudes que se nos han planteado y cómo hemos tratado de resolverlas para luego fusionarlas con lo que se ha expuesto. Lo que encontramos fue la metodología que aplica el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha trabajado muchos años en este proyecto, conjuntamente con el Banco Mundial y el grupo de la Universidad de los Andes de Bogotá. Y ellos no reducen, sino que plantean como elemento básico de la evaluación del impacto, no solo de la infraestructura natural, sino de cualquier elemento de desastre natural, reducen la cuantificación, o sea, concretan la cuantificación en lo que llaman la función frecuencia-riesgo. Este es un gráfico de eje X y eje Y. En el eje X está la intensidad del desastre, la intensidad del fenómeno. Si es inundaciones, caudales. Si es inundaciones, si es de movimientos en masa, alcance de ese movimiento. Ya vamos a enfatizar un poquito más, voy a tratar de concretar. En otras palabras, la cuantificación va a estar dada por la intensidad y la probabilidad de ocurrencia del evento, ¿ok? Y en el eje Y, ¿cuál va a ser la cuantificación del impacto? En costos económicos, en riesgo de vidas perdidas, etc. Esta función, frecuencia-impacto, es el elemento fundamental y por ahí es que logramos formular algunos aspectos de esta pregunta. ¿Cómo evaluamos cuantitativamente, no?
veamos un poco más al detalle. El problema se nos vino inicialmente en aplicar, buscar esa función de intensidad, probabilidad versus impacto en términos de los objetivos. Veamos los movimientos en masa. Lo que hemos concluido luego de y estas opiniones, etcétera, corresponden a los resultados de todo un equipo de trabajo. Yo simplemente lo estoy exponiendo. En cuanto a los movimientos en masa, por ejemplo, lo primero que concluimos o tuvimos como experiencia, que primero que nada hay que tipificar exactamente qué tipo de procesos tenemos en una cuenca cuando vamos a plantear una intervención de infraestructura a nivel de las quebradas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que erosión, vamos así como se ha planteado, erosión laminar, surcos, cárcavas, etc. La cuantificación en estos casos no es muy complicada. Podríamos usar cualquier procedimiento basado en la ecuación universal de pérdida de suelos. En todo caso, podríamos usar Quineros, que es un modelo, vamos a decir, hecho para este tipo y para pequeñas cuencas. Pero no todos los procesos corresponden a erosión de este tipo. Hay procesos en los cuales yo tengo dentro de la misma quebrada posibilidad que se produzcan determinados tipos de flujo superconcentrados, huaicos, pues. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Si nos vamos directamente a la quebrada, donde están los flujos concentrados, hiperconcentrados o los huaicos, realmente ahí los parámetros no están directamente vinculados con la infraestructura natural, son parámetros relativos más bien a las características geológicas del proceso, fundamentalmente densidad, viscosidad, etcétera, ¿no? Fuerzas atractivas, etcétera. Pero la infraestructura natural es una condición de borde para estos. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, no vamos a tener alternativas para huaico, por ejemplo, como infraestructura natural, la tendremos como infraestructura gris. Pero lo que sí podemos hacer es modificar las condiciones de borde de la ocurrencia de este proceso a través de reducir los aportes de sedimentos y, por supuesto, de flujo de agua. Esto indudablemente lo hace la infraestructura natural. O sea, en nuestra opinión, y podemos estar equivocados en la idea de discutirlo acá, en nuestra opinión, la infraestructura natural, en el caso de huaicos, etcétera, más tiene que ver con las condiciones de borde que reducen, vamos a decir, los parámetros que podrían disparar este fenómeno, ¿no? Ahí se nos planteó un problema. ¿Qué modelo vamos a usar? Habría mucho que hablar sobre esto, ¿no? Lo único que quisiera decir es que no se trata de seleccionar un modelo específico. Si yo quiero simular, por ejemplo, flujo de huaico, pues hay herramientas disponibles, el Kanako, el Flow 2D, etcétera, del modelo japonés. El doctor Takahashi ha trabajado mucho sobre esto también. O sea, no es un problema de qué modelo, las herramientas las tenemos. El problema es conceptualizar a qué nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a cárcavas, a un aporte lateral de sedimentos muy fuerte, por lo tanto de flujo, cómo podría intervenir la infraestructura natural ahí y modelar nuevamente a continuación, modelar ya con modelo geológico el cauce. ¿Qué modelo? Pues aquellos que se adapten más a la información que tenemos, las características que tenemos, etc. Lo que necesitamos es una cuantificación. El diseñador no va a trabajar con conceptos, va a trabajar con valores para poder diseñar. Y por supuesto, va a ser muy difícil que en todos los casos podamos satisfacer las necesidades de calibración. Durante este trabajo, muchos ingenieros del área agrícola, y yo provengo de allí, pues hablamos mucho de calibrar modelos. No siempre los modelos son factibles de calibrar. Yo no conozco de alguien que se haya metido en medio de un huaico, por ejemplo, a medir densidad, etc. Normalmente son modelos a nivel de laboratorio, a escala experimental del tipo laboratorio, modelo físico, pues. ¿Ok? Lo que sí esperamos es que el planteamiento metodológico, la conceptualización sea la mejor posible para que nuestro diseño tenga pues el mejor nivel de aproximación que esperamos. Aún así, existen todavía herramientas para evaluar estos escenarios alternativos y, vamos a decir, el rango de error en el cual yo puedo caer, ¿no? Podemos conversar sobre estos temas, ¿no? El otro problema que nos encontramos fue la vinculación de esta intervención de infraestructura natural con las inundaciones. Realmente, y se ha mencionado aquí al inicio y también durante la exposición, a veces nos es difícil entender que el tratamiento de las inundaciones no se puede hacer solamente puntualizando en la parte terminal. Las inundaciones en la parte baja son la parte terminal del proceso. Y tampoco podemos hablar del riesgo en términos, vamos a decir, generales, ¿no? No hay un riesgo único para toda la cuenca, ¿ok? Habrá riesgos dependiendo de cuál es la ubicación espacial de las unidades productivas. Entonces puede ser que una intervención en una quebrada no tenga significación en la reducción
de las inundaciones abajo por la extensión que tiene la cuenca, ¿no? No es lo mismo evaluar una cuenca de 3.000, 2.000 kilómetros cuadrados que una de 10.000, pues. Pero si nos vamos al ámbito micro, a la escala micro, unos 25.000, unos 10.000, etcétera, el impacto que tiene esa intervención natural sobre la vialidad, sobre la posibilidad de pérdida de vidas humanas, sobre los centros urbanos, etcétera, es muy grande. Por lo tanto, no se puede evaluar parcialmente. Justamente el concepto espacial de integralidad es entender que el sistema funciona como una unidad total en su conjunto, por un lado. Por otro lado, otro aspecto que encontramos dentro de las discusiones fue que pensar de que el tratamiento de las inundaciones respecto a la reducción de riesgos simplemente es una reducción del tirante. O sea, se decía en algunos casos, mira, ¿para qué nos preocupamos tanto la infraestructura natural, las intervenciones, etcétera, cuando yo subiendo 50 centímetros el diseño ya es suficiente? Y es verdad, desde el punto de vista estructural. El único problema está que no es correcto pensar solo en esos términos. ¿Por qué? Porque lo que viene en las crecientes no es agua destilada, viene agua con concentración de sedimentos. Y si bien es cierto que las quebradas, los aportes a nivel de las quebradas pudieran no reducir las cargas de caudal, no tienen efecto, bastaría con una presa laminadora, si eso es factible. Lo que sí es cierto es que la calidad del agua se desmejora si los aportes de sedimentos no se disminuyen. No voy a tener inundaciones, pero voy a tener mala calidad del agua. ¿Y qué es lo que descubrimos? Descubrimos que las nuevas tendencias marcadas por la ecohidrología, la bioingeniería, no solo es un problema de tirantes, no solo es un problema de velocidad, es un problema de concentración, de partes por millón. Por ejemplo, si hablamos de solamente sedimentos, que en algunos casos, como en el caso de la cuenca de Cañete, puede tener impacto muy negativo en, vamos a decir, la biota que está aguas abajo, como el caso de los camarones, por ejemplo. Entonces, no entender esta integralidad para nosotros fue una de las limitaciones que no se pudo concluir, y en realidad estábamos trabajando a nivel de perfil, pero que creo que son temas que son muy vigentes para esta plataforma de discusión. Me estoy extendiendo demasiado, va a quedar mucho en el tintero que podríamos seguir tratando, pero sí quisiera decir algo, ¿no? Uno de los puntos fundamentales de este tipo de proyectos es el concepto de integralidad. La integralidad de un proyecto no es un concepto en la práctica fácilmente implementable. Cada cual entiende la integralidad de acuerdo a su particular orientación. Entonces, el hidráulico puro va a plantear alternativas que tienen que ver solamente con la parte hidráulica, etcétera. El agrónomo lo va a ver desde el punto de vista debemos integrarnos totalmente desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de escala, etcétera. Y algo muy particular que en estos tiempos lo hemos visto. Bueno, cuando hablamos de modelaje de sistemas físico-ambientales, sean hidrológicos, sean hidráulicos, sean ecológicos, etcétera, hay que entender que los modelos son una herramienta muy valiosa, pero cuya validez va a estar primero si conocemos muy detalladamente la conceptualización física, la información que requiere y la cotejamos con nuestros objetivos, la cotejamos con la información que disponemos. No hay modelo perfecto, los modelos son herramientas. Lo importante no es la herramienta por sí, es el criterio para usar la herramienta. ¿Okay? Eso es lo que es importante en la teoría del modelaje. Y entender también que el modelo no es un elemento decisorio fundamental. En la teoría de la decisión hay dos aspectos básicos que resolver. Uno, el objetivo del proyecto, los objetivos del proyecto, si es un proyecto multiobjetivo. Y dos, cuáles son las alternativas factibles que me van a permitir cumplir ese objetivo o esos objetivos. Esas alternativas factibles tienen un ámbito, vamos a decir, de validez. O sea, yo no puedo plantear alternativas, vamos a decir, así porque se me ocurran, sino probar que tal alternativa es válida físicamente entre tal y tal límite. Entonces, los modelos que función cumplen dentro del esquema general de la integralidad de la decisión. Fijar cuáles son los límites, las restricciones que tienen el conjunto de alternativas. Y en este caso no solo es el modelaje, también hay otros aspectos fundamentales, ¿ok? Entonces, todas esas cosas he querido transmitirlas como experiencia, ¿ok? En esta plataforma. Me felicito mucho. Al inicio, cuando trabajamos en conjunto en la formulación, decíamos, todo esto, estamos claros que no conocemos mucho de estos proyectos integrales, vamos a aprender. Pero seamos como los médicos. Y se ha mencionado el COVID, lo mencionó el doctor Boris, es efectivamente, al principio no se sabía nada. Igual estamos. Pero estas juntas de médicos y esta plataforma es fundamental. ¿Okay? Me felicito y felicito a los organizadores y agradezco muchísimo la invitación.
con todo gusto lo que podamos aportar de la experiencia del equipo de Mala. Para mí ha sido una experiencia muy agradable. Muchísimas gracias y disculpen que me haya extendido. Muchas gracias, don Hugo Oré. Gracias por su valiosa contribución como destacado miembro de la comunidad de práctica. A continuación, vamos a escuchar las palabras de Yulisa Sutil Chávez. Adelante, por favor. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por esta invitación y además ha sido bastante, realmente nos ha abierto un panorama muy interesante. Muchas gracias a la ponencia de Boris Ochoa, al doctor Boris Ochoa, que realmente nos ha, igual gracias a todos los organizadores de este evento y de la comunidad de práctica. Entendamos que hacer proyectos de inversión pública requieren que nosotros vinculemos dos mundos, el mundo del diagnóstico y de las soluciones. Hacer las herramientas que tenemos a nuestra disponibilidad ahora, la ficha de hacer, la ficha de ecosistemas, los lineamientos, todo lo que manejamos en inversión pública para tomar buenas decisiones de inversión, ha sido un reto del Ministerio del Ambiente, ha sido un reto de toda la comunidad realmente, a llegar a un estatus de información, a un estatus de conocimiento, pero es necesario que esas evidencias que teníamos en su momento para armar esos documentos, esas metodologías, vayan siendo mejoradas. Con todo, digamos, es muy interesante todo este análisis que nos ha presentado el doctor Boris, de qué sabemos realmente. ¿Qué sabemos? Es una pregunta interesantísima, porque ¿qué sabemos? ¿Qué implica? ¿Con qué herramientas podemos trabajar para elaborar nuestro planteamiento técnico? Obviamente podemos diagnosticar adecuadamente, pero si no tenemos herramientas o la certeza de la infraestructura natural, definitivamente no vamos a plantear buenas soluciones y por ende no vamos a tomar buenas decisiones de inversión, que es lo que tenemos que lograr con nuestros proyectos. Por eso, es muy interesante la comunidad de práctica. Esta comunidad de práctica nos va a permitir a todos que no solamente se encuentren 3 estudios en zanjas de infiltración en el Perú, cuando obviamente nuestro conocimiento puede ser mayor del que de alguna manera se ha estipulado, sino que obviamente faltan algunos procesos más, digamos, con mayores rigurosidades académicas, pero que es necesario para tener una base de conocimiento y establecer cuáles son, qué sabemos, y reducir esa brecha. Hay una gráfica muy interesante que nos mostraron entre cuál es la brecha de conocimiento, qué es lo que realmente nosotros sabemos, qué es lo que nosotros todavía tenemos, hasta llegar hasta lo que realmente conocemos. Por eso es que los procesos de formación, los procesos en los cuales nos hemos insertado el año pasado, este año, con el reto de la pandemia, a poder capacitarnos, es una mirada en ese momento, con ese nivel de conocimiento, pero nosotros tenemos que seguir capacitándonos, obviamente con estas nuevas, digamos, aprendizajes. Y este tipo de proyecto tiene una peculiaridad muy, muy clara, ¿no? No es un proyecto en infraestructura gris y por ende le invierte P, ¿qué nos pide? Nos pide mucha certeza de las herramientas. ¿Quién es la unidad productora de servicios? ¿Quiénes son los factores de producción? Los estándares de calidad, el nivel de servicio. Que obviamente todo eso me va a permitir un diagnóstico adecuado y de ahí un planteamiento de la solución que cubra la brecha del estándar de calidad y la brecha del nivel de servicio. Pero si todo ello no lo tenemos claro, porque estamos en un proceso de ajuste todavía, de ese que sabemos hasta el momento, es muy importante que hagamos un seguimiento y monitoreo con lo que tenemos actualmente de nuestras intervenciones. Ese monitoreo, ese análisis que hagamos, son pequeños laboratorios que
obviamente nos van a generar muchas lecciones aprendidas con las cuales vamos a ir mejorando la técnica y logrando lo que acaba de decir también nuestro panelista Hugo Boré, que es lograr una integralidad de las intervenciones, ¿no? Una integralidad que no solamente confluya, obviamente, lo natural, también la parte de gestión, la parte social, ¿no es cierto? Como decía Boris, la diplomacia ambiental, que es muy interesante, pero también muy necesaria para hacer que los proyectos sean viables 360, no solamente una, digamos, 90 o 180, sino con todos los parámetros que necesitamos. Bueno, esos son mis comentarios. Yo creo definitivamente que con esta comunidad de práctica todos vamos a lograr más y mejores instrumentos, y que los invito a que participen activamente de la comunidad de práctica para que estos procesos, nuestros procesos de toma de decisiones y en infraestructura natural, nos permitan la seguridad hídrica y, obviamente, en ese marco, aprovechar sosteniblemente el capital natural y nuestra hermosa biodiversidad que tiene el Perú. Gracias. Muchas gracias, Yulisa, por tu intervención. Y ya estamos llegando casi al final de nuestro evento. Reiterar nuestro agradecimiento a los panelistas y nos complace presentar, tenemos el honor de contar con la presencia esta noche de Jenna Gami para las palabras de cierre. Ella es directora del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica en Forest Trends. Adelante, Jenna. Gracias, Luis. Creo que me diste un poco de ascenso. Soy la subdirectora del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica y es un gran honor estar aquí con todos ustedes esta noche. Gracias por el tiempo, por estar aquí, no solo esta noche, sino también expresar el interés, estar aquí para participar realmente en la comunidad de práctica. Creo que no esperaba lo que encontré necesariamente esta noche, que era realmente una brisa de esperanza muy importante, con las noticias que nos llega todos los días, con el informe del panel intergubernamental de cambio climático la semana pasada, que destaca que la crisis climática está acelerando y, como todos y todas sabemos, eso está intensificando la crisis hídrica que enfrentábamos antes. Es fácil quizás sentir un poco de agobio con todo lo que está pasando. Pero llegando aquí y con más de 120 personas participando con mucha atención, muy buenas preguntas y comentarios en el chat, con personas, vi colegas de MINAM, de ANA, CERFOR, saludo a ustedes, también desarrolladoras de proyectos desde San Martín a Cusco, a la costa, con expertos tan destacados como Boris, como Hugo, que no conocí antes, pero he admirado mucho el trabajo que usted ha liderado en la cuenca de Mala, y fue muy agradecida de escucharlo esta noche. Y claro, con Yulisa Sotil, que nos ha acompañado en tantos cursos, con la experticia que tiene en toda la inversión pública y los servicios ecosistémicos. Realmente ha sido un gran placer. Entonces quiero felicitar a cada uno de ustedes. Estamos empezando una jornada juntos en esta comunidad de práctica. Vamos a depender mucho en ustedes para identificar las preguntas, para dar la retroalimentación, para usar la plataforma, para buscar conexiones, compartir experiencias. Vamos a construir esto con todos ustedes. Entonces, agradecemos desde ya la participación, los comentarios, las sugerencias que puedan ayudarnos a crecer y mejorar. Y una cosa que quiero decir, un poco dejándoles esta reflexión, es que
a pesar de esas crisis que nos enfrentamos, como vimos en la presentación de Boris, tenemos la suficiente información y herramientas para actuar. Y nos toca actuar con esa urgencia, pero también con la inteligencia de aplicar los conocimientos que existen y poder construir sobre o con las herramientas que tenemos y en alianzas y con actitudes que nos permite aprender haciendo. Y en ese sentido, escuchamos en espacios internacionales, en muchas partes del mundo, de la infraestructura natural, de las soluciones basadas en la naturaleza para el agua, como mencionó Boris. Y en muchas partes del mundo es algo todavía bastante pequeño. Quizás hay algunos pilotos o propuestas, aunque quizás la narrativa es más grande. En muchos lugares hay bastante experiencia, pero yo diría que Perú es uno de los lugares donde hay esfuerzos realmente pioneros para hacer que ese enfoque realmente sea en una escala muy importante, la escala que merece, dado las oportunidades que presente para abordar los riesgos tan críticos. Y siendo el país pionero en eso en el mundo, ustedes también son pioneras en este tema. Este campo de infraestructura natural para gestionar riesgos hídricos ha crecido enormemente en los últimos años y ustedes son parte de todo este grupo que está realmente empujando la frontera de la innovación y asegurando que el país y todas las comunidades del país, dentro del país, tenga las herramientas, las soluciones que necesita para enfrentar los problemas de hoy. Entonces, los y las felicito un montón, agradezco la participación esta noche y la que viene y espero que tengan buenas noches. Estaré también aquí participando en la comunidad de práctica donde creo que todas y todos vamos a aprender y crecer. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Jenna, por tus palabras. Y llegando al final, solamente me toca reiterar nuestro agradecimiento a todos los que nos han acompañado esta noche, a los panelistas por su gran participación, por el gran interés del público que nos ha acompañado. Recuerden que estamos compartiendo por el chat el enlace al grupo de Facebook que hemos creado para que puedan absolver todas sus dudas e inquietudes sobre la comunidad de práctica. Asimismo, les estamos compartiendo el enlace a una breve encuesta que les pedimos completen. Y nuevamente, gracias a todas y a todos por su participación. Buenas noches y hasta la próxima. Nos vemos.